En este video veremos el análisis de la señal sinusoidal y también las características más importantes de la onda sinusoidal. Lo primero nos enfocamos en este caso el análisis de la señal sinusoidal. Acá como muestra en la gráfica, tenemos la onda sinusoidal, la corriente alterna. Quiere decir que obtiene dos, en este caso tiene dos polaridades, tanto, tanto positivo, también tanto negativo. Vamos a enfocarnos en este caso, vamos a analizar desde cero hasta pi, ¿no? Desde cero hasta pi. Está en este caso resaltado desde cero hasta pi para poder analizarlo. En este caso tenemos una señal alterna representada por un sinusoidal. eh, y la corriente, ¿cómo es lo que va a circular en este caso? En este caso va a salir por el terminal positivo. La corriente, el sentido que va a fluir en este caso va a ser horario, ¿no? Horario. Entonces la corriente va a fluir horariamente en el semiciclo positivo, negativo. Entonces cuando la corriente en este caso va a circular, va a fluir, va a llegar a un punto, en este caso a este punto, lo que va a hacer es que la corriente llega a este punto. Una vez cuando llega a este punto, lo que va a hacer es que en este caso se invierte, ¿no? Se invierte. En este caso vamos trabajando en este caso vamos a entrar a la comba negativa. Entonces, cuando entramos a la comba negativa, como negativa, esta es la comba positiva. La comba negativa, entonces en este caso vamos a analizar que la corriente alterna va a viajar en dos direcciones. Como bien sabemos, en este caso en dos direcciones, positivo y negativo, ¿no? Y va a cambiar la polaridad en cada viaje. En cada viaje lo que va a cambiar es la polaridad. Positivo, negativo, positivo, negativo. Va a cambiar la polaridad, ¿no? Positivo, negativo, en cada viaje, o sea, en cada ciclo. Entonces, eh, ahora nosotros nos enfocamos es a este ciclo. Nos enfocamos a este ciclo, ¿no? Entonces lo que va a hacer en este caso, lo que va a hacer y que es en este caso lo que vamos a analizar de pi hasta 2pi. Desde pi hasta 2pi, en este caso, por el semiciclo negativo. De pi hasta 2pi, la corriente, o sea, la polarización, se invierte, ¿no? La polaridad se invierte, simplemente se invierte. Va a viajar en este caso en sentido contrario. En este caso, como vemos, negativo o positivo se ha invertido. Acá teníamos negativo y positivo. Ahora tenemos negativo y positivo. Se invierte, ¿no? Entonces, la corriente lo que va a circular es en el sentido contrario. En el sentido contrario es lo que va a circular la corriente, ¿no? Entonces ya podemos deducir, en este caso, llegando a conclusión, eh, podemos deducir que la corriente viaja por un sentido y luego regresa. Cuando es positivo o negativo la polaridad, cuando es al revés, en este caso, eh, cuando es positivo y cuando es negativo, la corriente va a circular de este sentido. La corriente va a circular de este sentido. Cuando positivo o negativo. En este caso, desde este punto hasta este punto, ¿no? Desde pi hasta 2pi. Lo que la corriente lo que va a hacer es, va a volver. Regresa, o sea, entra en la corriente y luego retorna a la corriente. Entra en la corriente, luego retorna a la corriente. Así va a ser, ¿no? Entonces, eso es
En este caso el rojo sería desde 0 hasta pi y el color azul sería en este caso el sentido opuesto, en este caso de pi hasta 2pi. Esa sería la corriente. Entonces, físicamente, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros hogares el foco. Entonces, el foco es prácticamente el sistema de corriente de 60 Hz en América Latina y también de 50 Hz, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Dice en 60 Hz, en un segundo va a dar 60 ciclos, 60 ciclos, 60 ciclos, en un segundo. ¿Qué nos quiere decir? En un segundo, en un segundo, 60 ciclos, o sea, 60 así ondas completas. 60 ondas completas. Desde este punto hasta este punto. 60 ondas. Y nos quiere decir que en comba positiva es lo que se va a encenderse, el foco, en nuestro caso en nuestros hogares. Se enciende en comba positiva y luego va a llegar a apagarse en un instante. Va a llegar a apagarse, ¿no? Va a llegar a apagarse, pero nosotros no podemos visualizar como el 60, en un segundo va a dar 60 siglos. Entonces, en un segundo vamos a decir que se enciende 60 veces y a la vez también se apaga 60 veces en un segundo. Eso nos quiere decir el sistema de corriente en en nuestro país, como 60 Hz y también 50 Hz. Entonces el ojo humano en este caso no va a poder detectarlo en qué momento está encendiéndose, en qué momento está apagándose. Vamos a pasar a los parámetros. Ahí lo tenemos los parámetros de la onda sinusoidal. En este caso tenemos el voltaje pico, lo cual se mide desde cero, o sea, desde cero hasta el valor máximo, hasta llegar en este caso al valor máximo. Desde este punto, desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto es el voltaje pico. Este es el valor máximo, este es el valor máximo, este es el valor mínimo, o voltaje pico mínimo, ¿no? Voltaje pico máximo, ¿no? Entonces, acá lo tenemos también el periodo, periodo desde, en este caso el periodo es desde que inicia hasta que vuelva a iniciar el ciclo positivo. En este caso, desde que inicia hasta que vuelva a iniciar el ciclo positivo. También desde acá, mira, desde este punto hasta este punto es un ciclo. O sea, vuelve a iniciarlo. Desde inicio hasta que vuelva a iniciar el ciclo positivo, ¿no? Y acá también, desde este punto hasta este punto, ¿no? Es un ciclo. Es el periodo, ¿no? Periodo. eh, también, también vamos a voltaje RMS. Voltaje RMS está aproximadamente de este tramo. El voltaje RMS. Voltaje RMS. Más o menos en ese punto está. Voltaje RMS va a estar más o menos en este punto.
más o menos en ese punto, el voltaje RMS. El voltaje RMS, ¿a qué va a ser? Igual. El voltaje RMS va a ser igual, en este caso, eh, 0.707 por multiplicado por voltaje pico. También el voltaje RMS se le conoce como el valor eficaz, o llamado también voltaje eficaz. Este voltaje eficaz es lo que nos muestra en este caso en nuestros domicilios, cuando una vez nosotros midimos, en este caso con un multímetro, la tensión. El valor eficaz, lo que el multímetro lo que mide es el valor eficaz, el valor RMS, ¿no? Valor RMS es lo que nos da en nuestros domicilios, el multímetro. 220 es el valor RMS, pero el valor pico es aproximadamente, en este caso, valor pico es aproximadamente 311, ¿no? 311 voltios. Entonces, valor pico se obtiene despegando nada más el voltaje RMS sobre eh, 0.707, ¿no? Y estos los valor, voltaje pico, pico, voltaje RMS y voltaje pico, los tres miden en voltaje, ¿no? Ahora vamos a pasarlo al periodo. El periodo y también a la frecuencia. Frecuencia va a ser igual 1 sobre 1 sobre 1 sobre periodo, ¿no? ¿Cuántas veces la onda se va a propagar sin un segundo? ¿Cuántas veces se va a propagar, la onda se va a propagar sin un segundo? ¿No? Eh, el periodo, como de antes le estaba mencionando, desde que inicia hasta que vuelve a iniciar, es un ciclo, ¿no? Desde que inicia hasta que vuelve a iniciar, es un periodo, ¿no? Es un ciclo. Desde este punto hasta este punto. Desde este punto hasta este punto. Es un periodo. El periodo básicamente se mide, en este caso, es un tiempo, se mide en este caso en segundos, también se mide en milisegundos, ¿no? La frecuencia se mide en hertz o también se mide en este caso, ciclos por segundo, ¿no? Eso sería en este caso los parámetros básicos para la corriente alterna. Espero que el video te sirva. Compártelo con tus amigos y suscríbete.